Queridos hermanos, vamos a leer hoy la primera carta de Pedro y vamos a leer el Evangelio de Mateo capítulo 6. Entonces vamos a leer a Pedro capítulo 5 que nos habla sobre la institución de la iglesia, las jerarquías, y cómo se iba organizando, ¿no? Cómo se preparaba la organización de la iglesia que continuaba un poco el sistema judío, ¿no? Obviamente, pero con el formato nuevo, digamos, cristiano, ¿no? Vamos a leerlo a Pedro capítulo 5. A los ancianos que están entre vosotros les exhorto yo, anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está para manifestarse. Apacentad la grey de Dios que os está encomendada, vigilando, no forzados, sino voluntariamente, según Dios, no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Y cuando aparezca el mayoral, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Palabra de Dios. Bueno, cuando en el texto dice ancianos, también se dice presbíteros, ¿no? Porque justamente presbíteros significa ancianos. Los judíos tenían estos consejos de ancianos que asesoraban al rey, asesoraban en cuestiones religiosas, en cuestiones políticas, siempre en un contexto religioso, ¿no? Entonces la iglesia cristiana primitiva toma esta misma organización, podríamos decir, y, y pone a los ancianos, a los más capacitados, a los que tenían más experiencia, la gente más firme, sobre todo gente grande que pudiera organizar, asesorar, ¿no? Y justamente Pedro dice, yo, anciano como ellos, ¿no? Presbítero como ellos, testigos de los sufrimientos de Cristo, dice, apacentad a la grey de Dios, ¿no? Recordemos que Jesús le dice a Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, ¿no? El cristianismo pasa con Jesús, inicia con el paradigma del pastor y las ovejas en un contexto de rebaño hebreo, un rebaño acotado, chiquito, y como Dios, como buen pastor, luego se abre al pescador de hombres, a la imagen de pescador de hombres que sale a pescar al mar de la gentilidad, ¿no? En busca de toda la humanidad. Y al final vuelve sobre la imagen del pastor y las ovejas con Pedro, ¿no? En que Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, ¿no? Como que lo deja a Pedro a cargo de la iglesia. Pero antes le había dicho a Pedro, le había cambiado el nombre de Simón a Cefas. Cefas es piedra, ¿no? Y dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, acá tenemos una, como siempre en la Biblia, una imagen dentro de otra imagen, ¿no? Jesús es la roca sobre la que la iglesia existe, ¿no? Y Jesús pone a Pedro como la piedra de fundamento para construir la iglesia primitiva, que va a ser la iglesia después universal, ¿no? La iglesia universal significa, católico significa universal. Por eso la iglesia se llama católica, porque es la iglesia universal. Entonces,
Vamos a ordenarnos un poco. Entonces tenemos Pedro diciendo que los ancianos que están entre vosotros, ¿no?, los exhorta a ser testigos del sufrimiento de Cristo, partícipes de la gloria. Les pide que apacienten la grey que les ha encomendado, o sea, que sean pastores de estas ovejas que son la iglesia incipiente, la iglesia primitiva, ¿no? Estos pastores, que son los presbíteros, van a cuidar de la grey, ¿no? Eso, cuidar de los feligreses. Y entonces acá le da determinadas normas, ¿no? Le dice, mira, no los tiranicen, sean modelos, ¿no?, para la grey. Y así cuando aparezca el mayoral, le llama mayoral en una imagen a Jesús como el máximo pastor, recibiréis la corona de la gloria que no se marchita. Entonces, Pedro, que va a ser el mayor anciano entre ancianos, digamos, o sea, presbítero entre presbíteros, que va a terminar siendo obispo de Roma para la iglesia primitiva y por ello primer papa, ¿no?, de la iglesia cristiana. Entonces, las facciones cristianas que no son católicas siempre ponen en duda el papado de Pedro, ¿no? Que si Pedro estuvo en Roma, que si no estuvo en Roma, que por qué el obispo de Roma tiene que ser el papa de la iglesia. Bueno, simplemente porque el mismo Jesús, él lo deja a Pedro a cargo, ¿no? Y por eso le cambia el nombre, justamente por eso le cambia el nombre, si no, ¿para qué se lo iba a cambiar? Jesús ya prevé todo, obviamente, porque Jesús es Dios, ya prevé todo y por eso le dice a Pedro, ¿no?, te vas a llamar Cefas, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Entonces ya Jesús prevé dejarlo a Pedro de principal responsable y pastor de la iglesia, el primer papa, ¿no? Y después va a venir toda una sucesión de obispos de Roma que van a ser los papas, que tenemos toda la cadena de papas desde Pedro hasta hoy, ¿no es cierto?, que no se ha cortado, han venido uno tras otro. Sería largo de nombrar, pero sí, es así, ¿no? Los primeros están en la Biblia, en las cartas, y bueno, después ya no, porque obviamente se termina de escribir y ya no, los demás ya no entraron en los escritos, por supuesto. Es más, cuando alguno de los textos de los patriarcas, de los referentes de la iglesia primitiva han escrito, han dejado textos, justamente se habla de eso, ¿no?, de que la línea importante a referirse es la de Roma, ¿no? Por ejemplo, Eusebio, en el libro Historia de la Iglesia, nos dice: para este tiempo Clemente seguía siendo guía de la Iglesia en Roma, también el tercero en la lista de obispos en Roma que fueron después de Pablo y Pedro, Lino el primero, Anacleto el segundo. En su libro cuarto menciona la muerte de Alejandro, obispo de Roma, y cómo había sucedido a Sisto. Luego reproduce la cita de Ireneo en contra de los herejes que mencionábamos, que he mencionado un montón de veces en otras conversaciones, en cuando uno analiza la historia de la iglesia primitiva, ¿no? Cuando hablamos de toda la línea de tiempo, digamos, de la iglesia primitiva,
vemos esta sucesión, ¿no?, de los papas. No hay ninguna duda de que Pedro es el primer papa, ¿no?, excepto que uno niegue la historia de la iglesia primitiva, y bueno, entonces no hay forma. Pero si uno va a los textos fundamentales de la tradición cristiana de los primeros siglos, bueno, inevitablemente nos encontramos con toda una sucesión de papas en la cual Pedro es el primero, ¿no? No hay ninguna duda, ¿no? Tenemos, por ejemplo, vamos a mirar rapidito la sucesión, ¿no? Tenemos en la primera mitad del siglo II los testimonios escritos de Julio Africano, San Hipólito, Eusebio de Cesarea y también del catálogo liberiano, que colocan el nombre de Lino directamente después de Pedro en la sucesión papal, ¿no? También San Ireneo de León, nacido en Esmirna, en la actual Turquía, decía que tras la muerte de Pedro en Roma en el año 64 después de Cristo, le había sucedido Lino del 64 al 77, que además se identifica como el Lino mencionado en las cartas de Pablo a Timoteo, en la segunda de Timoteo, capítulo 4. Este había nacido en Volterra, Italia, y fue elegido obispo de Roma del año 67 y murió martirizado en el 76, enterrado justamente cerca de San Pedro. Creo que los primeros 15 obispos durante su pontificado fueron martirizados los evangelistas Marco y Lucas. Ireneo cuenta que a Lino le sucedió Anacleto y a Clemente. Los tres murieron mártires. En su libro Adversus a Hereses, Ireneo nos dice textualmente: luego de haber fundado y edificado la iglesia, los beatos apóstoles entregaron el servicio del episcopado a Lino. A Lino lo recuerda Pablo en sus cartas a Timoteo. Anacleto lo sucedió después de él en tercer lugar desde los apóstoles. Clemente heredó el episcopado, el cual vio a los beatos apóstoles y con ellos confirió y tuvo ante los ojos a la predicación y tradición de los apóstoles que todavía resonaba. A Clemente sucedió Evaristo Alejandro, y luego Sexto a partir de los apóstoles fue constituido Sixto. Enseguida Telésforo, el cual también sufrió gloriosamente el martirio. Siguió Higinio, después Pío, después Aniceto. Habiendo Sotero sucedido a Aniceto, en este momento Eleuterio tiene el 12º lugar desde los apóstoles. Esto nos decía Ireneo de León en Adversus Aerenses, en el año 180 después de Cristo, ¿no? El Papa San Cleto o Anacleto tuvo el papado al año 88, del 76 al 88. Con toda la sucesión de Pedro, como para tener una idea de que esto no es algo que ocurre como muchas veces dicen, no, después del año 300, después del año 400, ahí aparecieron los papas católicos. Bueno, no es así, no es así. Los papas católicos, recordemos que significa universal, de la iglesia universal, la iglesia cristiana primitiva, que es la iglesia católica. Es así de sencillo. La iglesia católica nunca se detuvo desde Jesús hasta hoy, con Pedro como primer papa y obispo de Roma, y después siguieron todos los demás, estos que les estoy justamente leyendo, para que tengamos una idea de la sucesión de aquellos primeros años. Dice, la Iglesia hoy en su catálogo de la sucesión apostólica sigue la lista y el orden ofrecido originalmente por Ireneo de León en el año 180 y menciona solamente como una misma persona a Anacleto, también llamado Cleto, elegido en el 76, que murió en el 88 mártir. Fijó las normas para la consagración de los obispos.
prescribió la forma de los hábitos eclesiásticos. Anacleto era de origen romano, hijo de Emiliano, nació en la calle Patricia, la región Barrio Quinto, habiéndole convertido a la fe el apóstol San Pedro. Se hizo discípulo suyo, fue ejemplo y modelo de todo el clero de Roma. Con su afabilidad conquistaba los corazones de todos, hasta de los mismos paganos. Tenía San Pedro tanto aprecio a Anacleto que se cree, y con razón, haberle escogido juntamente con Lino, no solo para trabajar a su visita en Roma y sus contornos como los demás cristianos, sino también para que en su presencia gobernasen aquella iglesia. El pontificado del Papa San Clemente I fue hasta el 97. Exiliado por el emperador Trajano del Ponto, fue arrojado en el mar con un áncora al cuello. Este restableció el uso de la confirmación según el rito de San Pedro. Empiezan a usarse las ceremonias religiosas. En las ceremonias religiosas, la palabra amén. Interesante, ¿no? Con el Papa San Clemente se empieza a utilizar la palabra amén en la ceremonia. Se le considera el primero de los padres apostólicos. Durante su pontificado le envía una carta a los corintios, instándolos a someterse a la autoridad religiosa legal. Año 97. Escribe: nuestros apóstoles también sabían, a través de nuestro Señor Jesucristo, que habría conflicto a causa del oficio del episcopado. Por esta razón, por lo tanto, en la medida en que habían obtenido un conocimiento previo perfecto de esto, los nombraron. Los ministros, ya mencionaron, y luego dieron instrucciones de que cuando estos se duerman, otros hombres aprobados deberían sucederlos en su ministerio. Bueno, justamente esta carta está diciendo esto, ¿no? Que la línea papal no debe detenerse, ¿no? Que cada vez que uno abandona, se muere, ¿no? Debe seguirlo otro, ¿no? Justamente dice, dieron instrucciones de cuando estos se duerman, otros hombres aprobados deberían sucederlos en su ministerio. San Clemente fue desterrado por el emperador Trajano a Crimea, al sur de Rusia, y condenado a trabajos forzados a picar piedra con otros 2000 cristianos. Las actas antiguas añaden que allá en Crimea convirtió a muchísimos paganos y los bautizó. San Ireneo dice que Clemente vio a los apóstoles Pedro y Pablo y trató con ellos. Estamos en los primeros años de la iglesia primitiva, ¿no? En el año 97 el Papa San Evaristo accede a la cátedra de Pedro y hasta el año 105, o sea, es Papa del 97 al 105. Bueno, y aquí así seguimos, ¿no? Muere San Evaristo y lo sigue San Alejandro I al 115. Veamos un poquito. El Papa Sixto I sigue hasta el 125. El Papa San Telesforo al 136. Veamos, seguimos. 136 al 140, San Higinus. Del 140 al 155, San Pío I. Del 155, muerte del Papa San Pío I. San Aniceto se convierte en Papa al 166. Y así seguimos, ¿no? O sea, podemos seguir. Me voy saltando algunas cosas de mi lista de la línea de tiempo de la iglesia primitiva. Tenemos el 156 martirio de San Policarpo, discípulo de Juan, del apóstol Juan. En el 160 nace Tertuliano, el padre de la iglesia. En el 165 muerte de San Justín Mártir. En el 166 San Soter se convierte en Papa al 175, y así seguimos, ¿no? San Eleuterio Papa al 189, y seguimos, y seguimos, hasta hoy, ¿no? Sin
detenernos. Así que no hay ninguna duda de la línea papal de Pedro hasta el día de hoy, con todos los papas intermedios, todos ellos obispos de Roma, ¿no? Porque ese es el tema. Por eso Jesús le cambia el nombre a Pedro, ¿no? Y le da determinadas características a esta tarea, ¿no? Que ahora vamos a ver. Vamos a leer un poquito entonces el Evangelio de Mateo, capítulo 16, que dice: Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Palabra del Señor. Bueno, esto que hablábamos recién, ¿no? Jesús le da la tarea a Pedro de ser cabeza de la iglesia, ¿no? Está clarísimo. No sé por qué a veces uno puede escuchar alguna duda. Es simplemente para ir contra la iglesia católica. Es tan sencillo como eso. Como no se sabe qué hacer para ir contra la iglesia, atacan el papado de Pedro. Bueno, Pedro es el primer papa de la iglesia y después viene la sucesión, ¿no? El tema del obispo de Roma, los presbíteros, el presbítero principal, Pedro, ¿no? Y después van viniendo los otros. Hoy los presbíteros están debajo, digamos, del obispo en la organización de la iglesia, ¿no? Veamos un poquito. Le dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si miramos las revelaciones de Juan en el Apocalipsis, vemos que la Nueva Jerusalén tiene de base los 12 apóstoles, ¿no? Es como que Pedro tiene ya esta primera tarea, situación, rol de ser base de la iglesia. Primero Jesús, obviamente, luego Pedro. Y esto se ve reforzado en el futuro, en la Nueva Jerusalén. Validado esto que Jesús hace aquí, lo valida él después en los nuevos tiempos, luego del Apocalipsis, digamos, ¿no? Luego allá del final de los tiempos y el juicio, ¿no? Cuando ya viene la Nueva Jerusalén, Jesús nos muestra nuevamente este tema de los apóstoles como base de la iglesia. Primero Pedro, luego todos los apóstoles, ¿no? Justamente, los 2 apóstoles son base de la Nueva Jerusalén. Acá Pedro ya inicia como base y soporte, ¿no? Control, como principal, como cabeza principal humana de la iglesia, a la cual Jesús le da, ¿no?, las llaves, el control, la capacidad de decidir, ¿no? Eso porque Jesús confía, obviamente, en Pedro, ¿no? ¿No? Le dice: las puertas del Hades no prevalecerán con él. La muerte no prevalece, no tiene fuerza contra la iglesia, ¿no?
te daré las llaves del reino de los cielos, le dice Jesús a Pedro. Lo que ates en la tierra, ¿no? Esto de atar y desatar tiene que ver con tomar decisiones. Obviamente que si Jesús viene a desatar, viene a liberar, la idea no es que la iglesia ate nada, ¿no? En todo caso, libera y desata, ¿no? Esto tiene que ver con la libertad, ¿no? Pero es una linda imagen, el que ata, ¿no? Que ate y desate va a ser atado y desatado en el cielo, ¿no? Como que Jesús va a respetar lo que Pedro y sus sucesores decidan. Entonces, la iglesia debe tener mucho cuidado en no atar, ¿no? Cuando lo que Jesús trajo fue libertad, ¿no? Jesús viene a desatar, a liberar, ¿no? La gracia, el libre albedrío, el amor al prójimo que nos da libertad, nos libera de estar bajo el pecado, bajo el poder del enemigo, y Él nos rescata y nos libera. Así que justamente la idea acá, aunque la imagen es de atar y desatar, obviamente que la iglesia lo que quiere es desatar, liberar a la humanidad del enemigo y que pueda hacer un buen uso consciente del libre albedrío para alcanzar el reino de los cielos, la felicidad de estar con Dios, el estar bien, ¿no? Lo vemos en el Apocalipsis, en las revelaciones de Juan, que el cielo festeja las cítaras, los cantos, ¿no? La felicidad de estar con Dios, basados en la libertad, en el amor al prójimo, ¿no? En que Jesús nos liberó y nos abrió esa puerta al reino de los cielos, ¿no? Desatando a aquellos que estaban atados en la tierra, ¿no? Así que es muy interesante y está bueno conocer esta sucesión de los papas de la iglesia primitiva para que no nos engañen quienes nos dicen no, pero el papado se inventó en el siglo IV. Bueno, no, es mentira. O sea, el papado existe desde el primer momento con Pedro. Y Pedro estuvo en Roma porque hay referencias de la iglesia primitiva a Pedro en Roma, hay muchísimo material. Así que si les dicen que Pedro no estuvo en Roma, bueno, es otra pavada inventada. Pedro era obispo de Roma y primer papa, y ahí estuvo y fue martirizado, ¿no? Como tantos cristianos, como les leía recién, papas cristianos, católicos, porque los únicos que existían en ese momento eran los católicos, ¿no? Después surgieron separaciones y divisiones. La Iglesia Católica tiene una línea sin cortarse desde Jesús hasta hoy, hasta acá, ¿no? Así que toda esa historia de que la Iglesia Católica aparece en el siglo IV es una pavada total, ¿no? O sea, lo vemos claramente cuando uno analiza la línea de tiempo de la cristiandad, de la Iglesia cristiana, de la Iglesia primitiva. La Iglesia Católica siempre fue el nodo central, el tronco principal desde Pedro hasta ahora, desde Jesús hasta ahora. Pues sí, bueno, se han separado en el camino algunas ramas que ya esperemos que todas vuelvan a unirse otra vez y seamos una sola iglesia. Pero bueno, mientras tanto, es lo que hay. ¿Qué va a ser? Así que ahí lo tenemos, a Jesús dándole a Pedro, ¿no? El poder de atar y desatar, y a todos los que vengan después de Pedro, ¿no? Jesús no le va a dar a Pedro ahí tan chiquito y poquito y por tan poco tiempo algo tan importante, ¿no? Es para todos los que vienen luego en la iglesia cristiana, ¿no? Muy bien. Les deseo una linda semana, que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.